Valle del pequeño río Laramie, territorio de Wyoming, 1876. Mientras cada colono corría para levantar la cabaña más rápida y barata antes del invierno, siguiendo los métodos que todos conocían y nadie cuestionaba, un albañil noruego todavía estaba trazando un círculo perfecto con una estaca y una cuerda en medio de la pradera. Sus vecinos lo llamaron derrochador, que no entendía cómo se hacían las cosas en América. Lo llamaron tonto, que desperdiciaría todo el verano en algo que nadie necesitaba. Anders Krogstad pasó un verano entero construyendo paredes de 60 centímetros de grosor, el doble de lo que cualquiera consideraba necesario para cualquier estructura en el territorio. Formó un cilindro de piedra de más de 7 metros de diámetro, con un techo cónico que se elevaba hacia el cielo, como nada que nadie hubiera visto antes en estas tierras. Los demás construyeron cabañas rectangulares de 4 por 5 metros en 6 semanas, siguiendo los planos que habían funcionado para generaciones de colonos. Él tomó 4 meses completos en lo que burlonamente llamaron el faro sin luz y el silo que olvidó llenar. Entonces llegó el 9 de enero de 1887 con una ferocidad que borró las sonrisas de todos los rostros. La gran ventisca del exterminio golpeó con temperaturas de 29 grados bajo cero y vientos de casi 100 kilómetros por hora que no cedieron durante días. Las cabañas rectangulares estándar crujían y dejaban pasar el frío por cada grieta, mientras sus interiores caían cerca del punto de congelación, a pesar de fuegos constantes que consumían leña a ritmos desesperados. Pero aquella casa redonda de piedra que todos habían ridiculizado se mantuvo estable a 10 grados sobre cero, mientras las familias refugiadas en su interior dormían cómodamente en mangas de camisa, como si afuera no estuviera ocurriendo el apocalipsis. Anders Krogstad ya había aprendido su oficio colocando piedra costera en el oeste de Noruega, donde los vendavales del Mar del Norte podían arrancar el techo de paja de una casa en minutos, y donde los constructores antiguos sabían que las esquinas atrapaban el viento como las redes atrapaban peces. Cuando registró su reclamo de tierra bajo la ley de Homestead en la primavera de 1876, traía más que el paquete habitual de herramientas y sueños de cualquier inmigrante. 3 veranos trabajando en la región del río Missouri le habían mostrado los refugios de tierra, hogares circulares cubiertos de tierra donde las familias Mandan e Hidatsa se sentaban cómodas mientras el viento de la pradera azotaba el terreno abierto sobre sus techos sin poder penetrar al interior. Las 65 hectáreas que reclamó yacían en una suave depresión donde el pequeño río Laramie serpenteaba a través de los pastizales, lo suficientemente protegidas para el heno, pero lo suficientemente abiertas para recibir los implacables vientos del oeste que definían el clima de Wyoming, mientras sus vecinos recorrían los límites de sus propiedades, calculando metros de tabla y ubicación de ventanas según los métodos convencionales. Anders clavó una estaca en el centro de un terreno nivelado y ató 9 metros de cuerda. El círculo que trazó en el césped de la pradera medía más de 7 metros de diámetro, suficiente espacio para una familia, invitados y la pesada chimenea central que imaginaba como corazón de todo el sistema. Su esposa pasó la mano a lo largo de la línea curva que había marcado y preguntó cómo colocarían muebles contra paredes sin bordes rectos. Anders señaló hacia una arboleda de álamos donde el viento se dividía y se reunía alrededor de cada tronco sin poder derribar ninguno. El viento rodea, dijo en su inglés cuidadoso, mientras sus manos dibujaban la trayectoria en el aire. Lo cuadrado lo golpea como un puño que no perdona, lo redondo como agua alrededor de una piedra que fluye sin hacer daño. Los cimientos requirieron mover más tierra de lo que sus vecinos consideraban sensato para cualquier estructura habitable. Anders excavó casi 1 metro de profundidad, creando una zanja circular que anclaría paredes diseñadas para soportar un peso enorme que ninguna cabaña convencional necesitaba. La arenisca local extraída de cortes a lo largo del río venía en bloques de 27 a 36 kilos cada uno, lo suficientemente densos para poner a prueba la espalda de un hombre fuerte, pero lo suficientemente ligeros para que un solo hombre pudiera manejarlos sin ayuda. Para mediados del verano, con las paredes elevándose más allá de la altura de la cabeza, la burla se había establecido en patrones predecibles que Anders ignoraba con la paciencia de quien sabe algo que los demás descubrirán eventualmente. Jim Talbot, cuya familia criaba ganado en el campo abierto al sur del valle, hacía inspecciones regulares que siempre terminaban con los mismos chistes repetidos hasta el cansancio, construyendo un fuerte para una guerra que no va a llegar.
le decía a quien quisiera escuchar en el puesto comercial. Un hombre que pasa tanto tiempo en una sola habitación debería estar añadiendo un segundo piso o un salón apropiado como haría cualquier persona sensata. La crítica que más dolía venía de preocupaciones prácticas que Anders no podía descartar fácilmente porque tocaban aspectos reales de la vida diaria. Sarah Nevin, cuyo esposo operaba una estación de pesaje para carretas de carga, visitó durante una tarde de julio cuando las paredes de piedra ya se elevaban casi 4 metros. Caminó por el perímetro interior, notando cómo la curva obligaría a cualquier cama o gabinete a quedar varios centímetros alejado de la pared. Tendrás aire frío debajo de cada mueble. Observó con genuina preocupación por el bienestar de la familia. ¿Y cómo vas a colgar estantes nivelados cuando nada está a plomo en ninguna dirección? Anders tenía respuestas extraídas de sus meses entre los pueblos del río Missouri, aunque luchaba por explicarlas en términos que sus vecinos aceptaran como válidos. Las familias de los refugios de tierra colgaban almacenamiento de postes centrales o construían bancos bajos que seguían la curva de las paredes naturalmente. Encendían sus fuegos en el centro donde el humo subía directamente hacia arriba, no contra una pared exterior donde el calor se escaparía a través del sellado imperfecto que todos usaban, pero estas explicaciones sonaban como superstición extranjera para colonos decididos a recrear las casas de estructura de madera que recordaban de Ohio o Pensilvania. La construcción de las paredes siguió principios que Anders había aprendido de su padre, adaptados para el clima más duro y los materiales disponibles en este nuevo territorio. En la base, la piedra yacía con 60 centímetros de grosor, cada hilera cuidadosamente nivelada y sellada con fragmentos más pequeños y mortero de cal mezclado con arcilla de pradera. A medida que las paredes subían, las inclinó hacia adentro, alcanzando 45 centímetros de grosor en el punto donde las vigas del techo descansarían. La técnica requería atención constante a la curva, verificando radio y plomo con líneas de cuerda que irradiaban desde la estaca central, como rayos de una rueda. Durante agosto y septiembre, mientras los vecinos completaban sus cabañas rectangulares y comenzaban a cortar leña para el invierno, Anders dio forma a las aberturas de ventanas que se curvaban con la pared siguiendo su geometría natural. 2 ventanas miraban al sur para capturar el sol de invierno, cada una midiendo 60 por 90 centímetros, lo suficientemente grandes para la luz, pero lo suficientemente pequeñas para minimizar la pérdida de calor. Una sola ventana más pequeña miraba al este hacia el amanecer. La pared norte, que enfrentaría las tormentas predominantes del invierno, permaneció sólida de piedra excepto por la abertura cuidadosamente planificada para la puerta. La puerta misma requirió más pensamiento del que los vecinos entendían. En lugar de cortar directamente a través de la pared gruesa, creando un canal recto para el viento, Anders creó un pasaje corto que giraba 90 grados una vez adentro. Una entrada en codo que detendría el viento antes de que pudiera soplar directamente hacia el espacio habitable. Había visto deflectores de viento similares en las entradas de los refugios de tierra donde las familias construían paredes interiores específicamente para derrotar los vendavales de la pradera que podían extinguir fuegos y congelar baldes de agua en minutos. Para finales de septiembre, con las paredes de piedra completas y las vigas del techo cortadas de pino local, Anders comenzó el trabajo que definiría el rendimiento de su casa durante décadas de inviernos de Wyoming. Transportó tierra alrededor de las paredes exteriores, creando un terraplén que se elevaba casi 1 metro en los lados norte y oeste, donde las tormentas predominantes golpearían con mayor fuerza. El terraplén seguía patrones que había observado en la construcción de refugios de tierra, donde las familias rutinariamente cubrían sus hogares con toneladas de césped y tierra que servían tanto como aislamiento como deflexión del viento. El techo cónico enmarcado a un ángulo de 45 grados desviaría el viento como los tipis que había visto entre las bandas viajeras de Cheyenne y Arapaho. Los comerciantes de madera locales sacudían la cabeza ante el desperdicio de no tener un techo plano para almacenamiento o expansión como dictaba la práctica convencional. Pero Anders había observado suficientes tormentas de Wyoming para saber que cualquier superficie que atrapara el viento eventualmente se rendiría ante él. Cuando la nieve de octubre comenzó a espolvorear las crestas altas anunciando lo que venía, Anders encendió su primer fuego en la chimenea central masiva que había construido con la misma piedra local que las paredes. La temperatura interior subió constantemente y se mantuvo estable mientras las paredes gruesas almacenaban calor durante el día y lo liberaban lentamente durante la noche. Sus vecinos, observando el humo subir recto desde el techo cónico sin deriva lateral ni retroceso, comenzaron a hacer preguntas diferentes sobre el hombre al que habían llamado tonto durante toda una temporada de construcción.
El invierno de 1878 llegó con la puntualidad que definía el clima de Wyoming, pero no trajo las condiciones extremas que probarían verdaderamente el diseño de Anders. Los inviernos siguientes continuaron el patrón, lo suficientemente fríos para demostrar las ventajas de la construcción de masa térmica, pero nunca tan severos como para silenciar completamente a los escépticos, que insistían en que el trabajo extra no valía la pena. Esa prueba definitiva llegó en enero de 1887, cuando la gran ventisca del exterminio descendió sobre las llanuras del norte con una brutalidad que nadie había experimentado jamás. Las temperaturas cayeron a casi 30 grados bajo cero, mientras los vientos alcanzaban velocidades de casi 100 kilómetros por hora, creando sensaciones térmicas que congelaban la carne expuesta en minutos. La tormenta no se dio durante días, atrapando familias en estructuras que nunca habían sido diseñadas para tales condiciones y matando ganado por cientos de miles a lo largo de todo el territorio. La cabaña rectangular de Jim Talbot comenzó a fallar la segunda noche de la tormenta. Los vientos encontraban cada esquina y cada junta, creando corrientes que ninguna cantidad de sellado podía detener completamente. La presión diferencial causada por el viento golpeando las paredes planas succionaba aire caliente hacia afuera mientras forzaba aire frío hacia adentro a través de grietas que habían parecido insignificantes durante clima normal. Su familia quemaba leña a ritmos que agotarían sus reservas en días, y aún así las temperaturas interiores luchaban por mantenerse por encima del punto de congelación. Sarah Nevin enfrentó una crisis más severa cuando una ventana de su casa de estructura cedió bajo la presión del viento la tercera noche. El vidrio explotó hacia adentro, seguido por una ráfaga de nieve y aire helado que extinguió su fuego y envió las temperaturas interiores en picada hacia niveles letales en cuestión de minutos. Su familia trabajó frenéticamente para cubrir la abertura con mantas y tablas, mientras el frío amenazaba con reclamar a los más vulnerables. La casa redonda de piedra de Anders Krustad se comportaba como si la tormenta apocalíptica afuera apenas existiera. Las paredes curvas dividían el viento como la proa de un barco divide las olas, eliminando los puntos de presión que destrozaban las estructuras rectangulares a su alrededor. La masa térmica de más de 100 toneladas de piedra había almacenado semanas de calor solar y calor de combustión, liberándolo gradualmente incluso cuando Anders reducía sus fuegos para conservar combustible. La entrada en codo bloqueaba completamente la infiltración de viento que hacía inhabitables las cabañas convencionales cada vez que alguien necesitaba salir. Para el cuarto día de la tormenta, la casa redonda se había convertido en refugio de emergencia para familias cuyas propias estructuras habían fallado o se habían vuelto demasiado peligrosas para ocupar. Los Talbot llegaron primero, habiendo agotado su leña y enfrentando temperaturas interiores que amenazaban la vida de sus hijos. Los Nevin siguieron después de que su ventana improvisada colapsara por segunda vez, dejando su casa completamente expuesta a los elementos. Otras familias del valle buscaron refugio a medida que sus propias cabañas probaban ser inadecuadas para condiciones que excedían todo lo que los métodos convencionales habían sido diseñados para manejar. La casa redonda acomodó a casi 20 personas durante el pico de la crisis, sus paredes gruesas y techo cónico manteniendo temperaturas que permitían actividad normal, mientras afuera el mundo se congelaba. Anders organizó turnos para dormir y racionó cuidadosamente la leña, demostrando que su diseño no solo sobrevivía a condiciones extremas, sino que lo hacía con eficiencia que las estructuras convencionales no podían igualar, incluso en clima normal. Cuando la tormenta finalmente se dio después de más de una semana de asedio, el inventario de daños reveló el costo preciso de las diferentes filosofías de construcción probadas bajo condiciones extremas. La cabaña de Talbot había sobrevivido estructuralmente, pero mostraba daños severos que requerirían reparaciones extensas. La casa de los Nevin necesitaba reconstrucción, mayor donde el viento y el hielo habían penetrado. A lo largo del territorio, el ganado yacía congelado donde había caído, marcando el desastre que los historiadores llamarían el Gran Exterminio. La casa redonda de piedra mostraba daños mínimos a pesar de haber refugiado a casi 20 personas durante lo peor del invierno. Las paredes gruesas habían absorbido y liberado energía térmica durante toda la crisis sin el daño por expansión y contracción, que afectaba construcciones más delgadas, mientras la forma aerodinámica había desviado cargas de viento que estresaban los edificios rectangulares hasta sus puntos de quiebre. Jim Talbot fue el primero en pedir instrucciones detalladas sobre cómo construir usando los métodos de Anders, el veterano ganadero que había llamado a la casa redonda un fuerte para una guerra que no iba a llegar ahora.
Estudiaba cada aspecto técnico, con la atención desesperada de alguien cuyas certezas habían sido destrozadas por la realidad. Sarah Nevin quería entender el sistema de terraplén de tierra, notando cómo el suelo apilado alrededor de las paredes norte y oeste había creado sombras de viento que protegían la estructura. Para la primavera de 1887, la transformación era completa. El faro sin luz se había convertido en la única estructura del valle que se negó a rendirse ante el viento, y el tonto noruego se había convertido en el hombre cuyo consejo buscaban todos los que planeaban construir cualquier cosa que necesitara sobrevivir lo que Wyoming pudiera ofrecer.